Bueno, buenos días a todos. Gracias a todos nuestros clientes y amigos que se han incorporado a esta videoconferencia. Primero, algunos anuncios parroquiales. Como siempre, anunciamos las videoconferencias que siguen. Tenemos una el 17 de junio que ahora ha sido decretado como feriado, o tal que la vamos a reprogramar en un día que resulte cómodo para todos, ya que tenemos ya una cantidad bastante importante de inscriptos. Esta conferencia del día 17 es la de crisis económica en la empresa, donde vamos a tratar todos los mecanismos que tiene la empresa para enfrentar las situaciones de retracción en el mercado, de falta o disminución de trabajo, de suspensiones o de situaciones de crisis vinculadas con la situación que se vive hoy tanto por las condiciones internas o externas del país. Y la otra videoconferencia es el 23 de junio, en donde por primera vez vamos a hacer un trabajo muy cuidadoso de ver todas las formas de contratación del trabajador dentro de la ley de contrato de trabajo, desde las becas, pasantías y las formas de contratación promovidas, pasando por el contrato de tiempo indeterminado y el periodo de prueba, y después las modalidades contractuales, el contrato de plazo fijo, el contrato eventual, bueno, es decir, todas las modalidades, pero lo vamos a hacer también en correlación con todos los tipos legales del Código Civil, para poder complementar eh, en esa videoconferencia en qué situaciones se puede aplicar los modelos del Código Civil sin entrar en riesgo o sin entrar en la zona de conflicto con la legislación laboral. Es decir, para cuándo se aplica el contrato en relación de dependencia y cuándo se aplica el contrato para una relación entre autónomos. Sí, respecto de las modalidades de contratación, vamos a apuntar bien a lo práctico, ¿no? De que además de dar los conceptos generales, de qué es lo que se necesita para contratar bien claro para que las modalidades específicas de excepción no resulten después contrarias por deficiencias en la confección del contrato a plazo fijo, eventual o etcétera de otras modalidades de excepción. Ahí, como dice muy bien María Solana, vamos a ver muy bien la parte práctica porque hay mucha jurisprudencia que le está imputando a las empresas el no haber aplicado las formas o modalidades de contratación a las situaciones para las cuales ha Mm. sido creada. Por ejemplo, hay muchas empresas que utilizan el contrato de plazo fijo como una especie de periodo de prueba y verdaderamente o se utiliza el periodo de prueba o se utiliza el contrato de plazo fijo, y para que haya contrato de plazo fijo el objeto del contrato se tiene que agotar con el plazo. Así Claro. que vamos a ir viendo todos los casos, cómo se aplica, cómo es su instrumentación, y después vamos a poner en paralelo al Código Civil. Cuando un vendedor tiene que estar dentro del estatuto del viajante y dentro de la ley de contrato de trabajo, y cuando un vendedor puede ser freelance y puede ser contratado a través de un contrato de agencia o de corretaje, por ejemplo, que están en el Código Civil y que se corresponde con las personas que claramente no están en relación de dependencia, como es el caso de los distribuidores que hay en el interior del país que se ocupan de vender productos para distintas empresas que no tienen horario, que tienen su propia sede, que tienen total autonomía y que por lo tanto no se desenvuelven como un empleado, sino que se desenvuelven como un pequeño emprendedor o empresario. Así que hechas las aclaraciones, tenemos dos videoconferencias, una perfectamente programada y en firme, que es el 23 de junio, que es la contratación, y la otra el 17, que la vamos a reprogramar y se la vamos a anunciar a todos cuál será la nueva fecha. Bueno, hoy con María Solana tenemos el desafío de hacer por primera vez una videoconferencia donde vamos a empezar a hablar, esta vez en forma general, y las próximas que hablemos sobre el tema liquidación de sueldo lo vamos a hacer en forma particular, de la concepción jurídica desde la visión de un abogado y desde la visión jurídica y legal de la cuestión, de cómo deberían tratarse las distintas prestaciones de la ley de contrato de trabajo, y hoy nos vamos a concentrar
en todo lo que tenga que ver con lo remunerativo, lo no remunerativo y las prestaciones complementarias. Claro, y los efectos, ¿no? Que es lo más importante. Sí, sobre todo, no solamente visualizar un poco los efectos, sino también tener en cuenta que hay muchas prácticas que han distorsionado la aplicación del principio de lo que es remunerativo, y esa distorsión ha provocado un efecto negativo, que es el de generar a las empresas que han actuado inclusive muchas veces de buena fe, una cantidad de riesgos que después se traducen en los reclamos judiciales, en las demandas que se potencian porque uno no liquidó correctamente una prestación, y entonces se aplican todas las multas y los recargos por no haber hecho una liquidación adecuada. Recuerden que cada vez que quiera cualquiera de ustedes hacer una pregunta, se debe dirigir a consultas@dediego, consultas en plural, @dediego.com.ar, que es nuestro correo donde vamos a recibir todas las inquietudes. Las vamos a tratar de contestar durante la videoconferencia, pero como siempre les decimos, a todos los que se inscribieron les vamos a mandar el material de los slides completos, o sea que van a tener todas los cuadros que van a ver en pantalla, los van a tener en su poder para que los puedan guardar o imprimir. Y por el otro lado, una síntesis de todas las preguntas realizadas con la respuesta por escrito, Sí. que eso demoramos un poco más para hacer el proceso de elaboración, pero lo mandamos también a todos los clientes. Bueno, ahora para hacer una pequeña introducción, recordemos que en el contrato de trabajo hay distintos tipos de prestaciones y que esas prestaciones tienen en una primera clasificación dos naturalezas bien definidas. En realidad bien definidas, pero a veces que tienen zonas oscuras o zonas grises que son difíciles de aclarar. Uno es el marco de la remuneración y otro es el marco de otras prestaciones que no constituyen remuneración. Por ejemplo, la indemnización por despido. Las prestaciones no remunerativas, tenemos los beneficios sociales, tenemos las asignaciones familiares, pero una típica prestación que no forma parte del salario, aunque se computa el salario para su cálculo, es la indemnización por despido, porque no se trata de una contraprestación, sino de una indemnización por haber extinguido el vínculo sin causa. Es una consecuencia de la extinción del vínculo prevista en el artículo 232 y 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Qué son las prestaciones remunerativas? Son las contraprestaciones que recibe el trabajador por haber puesto a disposición del empleador su fuerza de trabajo. Es decir, que la remuneración es lo que compensa el esfuerzo físico, el esfuerzo intelectual o el esfuerzo complejo que ha hecho la persona para brindar su fuerza de trabajo, que puede ser una fuerza de trabajo de naturaleza intelectual, puede ser de naturaleza manual, puede ser mixta, para obtener o para generar bienes y servicios que son los que produce el empleador. Por lo tanto, ese marco tan omnicomprensivo de las prestaciones remunerativas están alcanzados por los aportes y contribuciones de la Seguridad Social y por el impuesto a las ganancias. De modo tal que nos permite hacer una primera distinción entre la remuneración bruta y la remuneración neta. Siempre vamos a hablar de remuneración bruta cuando no tiene ningún tipo de retención, y vamos a hablar de remuneración neta como la suma que recibe en el bolsillo el trabajador a través del depósito en la cuenta bancaria, que tiene que ver con la suma bruta menos las retenciones o deducciones que están autorizadas. Una segunda clasificación muy importante es esta que tenemos en pantalla, que divide a la remuneración en remuneración por tiempo y remuneración por rendimiento. En los últimos años, sobre todo en los últimos 20 años, a partir de la década del 90, sobre todo, empezó a producirse una reformulación del concepto de remuneración en el sentido de que el concepto básico que dice que la remuneración se devenga por la puesta a disposición del trabajador de su fuerza de trabajo, en realidad está más ligado hoy a la productividad, al rendimiento, al resultado. ¿Por qué toma tanta importancia? Bueno, porque todas las nuevas formas de encarar el trabajo a través de las nuevas tecnologías, todas las nuevas formas
de organizar el trabajo por exigencia de los cambios en el mercado y sobre todo por exigencia de las nuevas costumbres y modalidades que tiene el cliente para recibir los servicios, han obligado a transformar la remuneración. Entonces hoy, en muchos casos, tenemos remuneración fija, o sea, la remuneración garantizada al trabajador por todo el tiempo que está a disposición, y la remuneración variable que está ligada a resultados. Con el tiempo, pensamos que todo lo que sea remuneración por tiempo, que se puede dividir obviamente por hora, por día o jornal o por mes o sueldo, va a ocupar un lugar secundario, esto de la remuneración por tiempo, porque el tiempo en sí mismo, si no tiene ningún factor vinculado con la producción, no es representativo de cuál es el resultado obtenido por el trabajador. ¿Y por qué toma mucha relevancia esto hacia el futuro? Porque es muy poco probable que en el teletrabajo, en el trabajo virtual, en el trabajo a distancia, que hoy es parte importante del tiempo, o a veces es todo el tiempo que el trabajador está a disposición del empleador, es muy difícil controlar cuál es la tarea o la función de la persona si no es a través de los resultados. Es difícil, ¿por qué? Porque es por la falta de inmediatez, porque uno no puede estar pendiente como lo pueda estar en un establecimiento si la persona ingresó a trabajar o no, no puede saber si salió horario o no salió horario. En fin, aunque la tecnología cada vez provee más elementos de control, lo cierto es que la falta de inmediatez entre el trabajador y el empleador, y sobre todo la creación de este nuevo modo de trabajar que hace desaparecer el establecimiento físico, o sea, el lugar de trabajo, la fábrica, la oficina, y lo convierte en una oficina móvil siempre y cuando el trabajador cuente con los elementos telemáticos que lo apoyen, hace que la figura del trabajo y de la remuneración por tiempo vaya ocupando cada vez un lugar menos relevante. Sí, igual el comentario que quería hacer es que la remuneración por tiempo es la que se tomó como base en nuestra legislación, tanto en la ley de contrato de trabajo como en los convenios colectivos, para fijar las remuneraciones. Es muy típica la aplicación de la determinación del salario por hora, por quincena, de forma mensualizada, y lo que dice Julián es hacia dónde vamos, ¿no? Que tenemos la remuneración por rendimiento, que por ahora forman parte de los adicionales variables, pero también se dice que con estas nuevas modalidades de contratación, como es la de ejercicio del contrato de trabajo, que es la modalidad del teletrabajo, se apuntaría más a cumplimiento por objetivos, a rendimiento, a productividad, a producción, más que solo el estar a disposición por una determinada hora, en un determinado día, etcétera, etcétera. Complementando este comentario que realmente demuestra que hay una especie de conflicto entre el presente y el futuro, habría que aclarar también que cuando uno analiza las nuevas formas de trabajo, no solamente por las nuevas tecnologías, sino por las nuevas modalidades que exigen hoy los clientes, verdaderamente el tiempo de puesta a disposición del trabajador es una especie de contexto, es una especie de medición que tiene que ver con la relación genérica entre el empleador y el trabajador, pero no tiene nada que ver con los resultados. Y hoy, en un mundo de empresario resultadista, a pesar de todas las doctrinas que hay en materia de management, de que el gerente tiene que ser integral, de que tiene que humanizar su función, de que tiene que mejorar el relacionamiento con los equipos de trabajo, etc., el contexto en el cual se mueve el 90% o 99% de las empresas es un concepto, es un criterio resultadista, o sea, todas esas demás cosas pueden funcionar si el resultado de la empresa es positivo y por lo tanto, a pesar de que existen distintas prioridades, la prioridad número uno es obtener rentabilidad y buenos resultados. Y ahora lo que vamos a ver es lo que habíamos mencionado antes, eran las contingencias que tenía la jurisprudencia, o sea, es decir, el ministerio homologa o
el Estado en el 2003 dicta un decreto con sumas no remunerativas y la justicia sistemáticamente dice que las sumas no remunerativas que están directamente relacionadas con la categoría y tareas del empleado tienen el carácter de remunerativo, entonces por eso tienen incidencia para que se calculen sobre los rubros que ya mencionamos, ¿no? De vacaciones, aguinaldo, indemnizaciones, horas extras. Acá el caso de Jiménez con Blockbuster declaró remunerativas las prestaciones no remunerativas, fíjense, del acuerdo que se firmó en el en el Ministerio de Trabajo con su homologación y que se consideraban a los fines del cálculo de horas extras, de SAC, vacaciones, preaviso e indemnización por antigüedad. Pérez con Disco, los mismos efectos, habla de los vales de almuerzo. Esto ya está derogado en el 103 bis, que era un beneficio social, y los vales de almuerzo se utilizaban como parte de la remuneración y los consideraron que se debían considerar para el cálculo del SAC, vacaciones, preaviso e indemnización por antigüedad. González con Polimat declaró inconstitucionales los decretos. Estos eran los decretos que otorgaron sumas no remunerativas de carácter general para todos los empleados del ámbito público. Díaz con Cervecería Quilmes, las prestaciones, y dice que las prestaciones no remunerativas aún homologadas por el Ministerio de Trabajo son inconstitucionales y en fraude a la ley de contrato de trabajo. Es como un resumen de, acá está todo el respaldo de lo que habíamos visto de cuál es la posición de la justicia frente a la homologación del ministerio de sumas de carácter remunerativo que no tienen, no remunerativo, que no tienen disposición de las partes, porque la naturaleza de la prestación la determina el tipo de prestación. Bueno, acá tenemos una distinción entre las remunerativas y las no remunerativas. Ya habíamos hablado que las remunerativas son el salario mínimo, los básicos de convenio. El salario contractual es el aumento voluntario que le da el empleador. Respecto a las prestaciones, no nos detuvimos en decir en qué se podían pagar, ¿no? Son en dinero, de curso en moneda legal, generalmente se depositan en una cuenta sueldo. Y hay un límite para pagar ese salario en especie de hasta un 20%. Es decir, se puede pagar en mercaderías, en vales, etc. Respecto de las sumas no remunerativas, ¿cuáles son los efectos? No se hacen aportes ni contribuciones y generalmente son para beneficio, para mejorar la calidad de vida del trabajador y de su familia. Acá tenemos los beneficios sociales que están en el 103 bis, que ahora los vamos a ver de forma detallada, las asignaciones familiares, como sería el prenatal, la licencia por maternidad, las ayudas escolares. Y también se consideran no remunerativas las indemnizaciones, es decir, la tarifada, la de daños y perjuicios, y las que están relacionadas con la extinción del vínculo. Vamos a hacer un pequeño retroceso a los temas anteriores para evitar que queden muchas preguntas importantes sin contestar. Por ejemplo, con el tema de las retenciones, deducciones y compensaciones, Juan hace preguntas que son todas de mucho contenido, así que voy a tratar de sintetizarlas. Porque hay además mucha jurisprudencia vinculada a ellas. El primer tema es si es posible usar la tarjeta de crédito corporativa como una suma, como una prestación no remunerativa. Esto es un tema importantísimo. Para que la tarjeta de crédito corporativa no forme parte de la remuneración, los gastos realizados en dicha tarjeta de crédito tienen que ser asimilables a los viáticos. Que ahora lo vamos a ver. Sí, que además de que los vamos a ver, en realidad lo que ocurre es que los gastos de representación no son muchas veces viáticos, ¿no? Porque el viático es el gasto que realiza el trabajador para cumplir con su tarea, y una invitación en un almuerzo a un cliente es un gasto de representación y no necesariamente es un viático. Entonces, hay un cuestionamiento de la jurisprudencia a las tarjetas de crédito en situaciones que además tienen más complejidad. ¿Por qué? Porque se obtiene el detalle dentro de la tarjeta de crédito de los gastos realizados
y se advierte que muchos de esos gastos ni siquiera rozan con la posibilidad o con la sospecha de que puedan ser considerados un viático, porque por ejemplo aparece un gasto de un supermercado, que obviamente eso es para obtener un beneficio de tipo personal y para comprar mercadería que uno utiliza como parte de sus gastos personales. Entonces, cuando la tarjeta de crédito está bien reglamentada y se restringe únicamente a gastos que pueden ser considerados como reconocidos, como gastos para cumplir con la tarea específica de la persona, es defendible la tarjeta corporativa. Cuando dentro de la tarjeta corporativa a la persona se le da una autorización para gastar hasta un determinado monto y lo hace en Sí. cualquier rubro, en cualquier tema. Y sin bueno, presentación de comprobantes, ahí ya es forma un gasto de representación que formaría parte de las prestaciones de naturaleza dudosa, donde se tendrían que haber hecho los aportes y vienen los reclamos en ese sentido. Ahí, Pam. sí, nos pregunta si en el SAC proporcional en la liquidación final para contar el número de días se descuentan los días de ausencia. Se descuentan solamente los días de ausencia sin goce de salarios. Todos los días que devengan salarios son computables a los fines de la proporción del año trabajado al momento de liquidación del SAC. El pago del SAC para una persona que fue contratada en mayo, por ejemplo. Se hace el proporcional Sí, al sí, tiempo ¿le paga trabajado. proporcional al tiempo trabajado? Sí, por supuesto. Siempre se hace proporcional al tiempo trabajado al momento del pago del salario. O sea, si yo sería ingresé el una primero... ¿Estamos de vuelta? Bien. Sí, hubo un pequeño corte en la transmisión. Espero que estén todos allí, como ¿están todos conectados todavía? Sí. Bueno, perfecto. Seguimos Vamos con las preguntas. a terminar con las preguntas y vamos a unas recomendaciones finales. Entonces les estaba diciendo, si la persona ingresa el 1 de enero, el 30 de junio le tengo que pagar el aguinaldo del 50% completo, tomando la mejor remuneración de esos 6 meses de ese semestre. Si la persona entró en mayo, le tengo que pagar mayo y junio, o sea, en proporción a esos 2 meses, el aguinaldo. O sea que no le voy a pagar el 100, sino que voy a pagar un tercio de ese 50%. Siempre es en proporción, el aguinaldo se devenga, así que siempre es en proporción al devengamiento. En cuanto a la liquidación del día 18 del 12, ¿se realiza un estimado? No, tiene que, o sea, se hace, en realidad cuando hay, respecto del SAC, ¿no? En realidad sí, se hace un estimado de diciembre y si hay alguna diferencia debería ajustarse con la liquidación de diciembre. Eso es lo que determina la legislación. Y el pago de SAC se puede hacer antes del 30 de junio y se puede hacer antes del 18 de diciembre, pero no de forma posterior. Claro, o sea que en definitiva el pago del 18 del 12 se hace tiene, un estimado, tiene siempre un sí, ajuste. Sí. Tiene siempre un ajuste porque puede llegar a ocurrir que el mejor mes sea diciembre y que por lo tanto haya que reliquidar
porque en diciembre hay rubros que no se pueden computar o no se pueden estimar, calculando que hay que pagar el 18 de diciembre, el cierre de la liquidación mínimo son 5 días hábiles antes. O sea que tendríamos datos del día 10 o 12 de diciembre y no los datos del 31 de diciembre. Exactamente. Así que siempre el resguardo está en que ese pago se reajusta el 31 de 12. Lo importante es que ingrese en el banco el monto que tenga la más lógica y racional liquidación posible hasta el día 18, o sea, antes de Navidad. Nos pregunta Gustavo si, a propósito de que se ha entregado una casa a un empleado en comodato para cuidar una bodega, ¿cómo hago para extinguir la relación y recuperar la vivienda? Bueno, en general, en todos los convenios colectivos que tienen incluido el uso de vivienda se prevé algún plazo, por ejemplo, en los encargados de casa de renta. En donde no está previsto, generalmente se le hace un aviso previo al trabajador para que pueda realizar el traslado de sus efectos personales al momento de la extinción. Si el trabajador se niega, hay que iniciar el desalojo, que es de trámite sumarísimo, porque en realidad es una prestación accesoria del contrato de trabajo, y si el contrato de trabajo se extingue, obviamente el trabajador tiene que hacer entrega de la vivienda. Generalmente se considera un plazo razonable el plazo de preaviso, pero el preaviso gozado, o sea, no el preaviso indemnizatorio, sino el preaviso gozado. ¿Cómo se debe liquidar la ayuda para pago de alquiler de vivienda para personal que originariamente vive a más de 300 kilómetros? Es una pregunta de Flavio. Bueno, si uno le da una ayuda económica al trabajador para el pago de la vivienda, es parte de la remuneración. Sin embargo, si ese pago lo realiza la empresa cuando hace el alquiler, esa prestación es no remunerativa cuando hay, como pregunta Flavio, grandes dificultades para obtener vivienda en el lugar en donde se realiza la prestación. Así lo dice la ley. Entonces, es muy distinto el tratamiento. Si uno le da una suma de dinero para ayudarlo con la vivienda, lamentablemente ahí integra la remuneración. Si en cambio esa vivienda es alquilada por la empresa para proveérsela al trabajador, y ahí en la medida que la vivienda sea de utilización, sea de contratación en un lugar con dificultades para obtener vivienda, no integra el salario. Sí. Tenemos un trabajador que excede los plazos de licencia por enfermedad inculpable, pero la licencia no es prolongada. Digamos que por el mismo diagnóstico presenta reposo en periodos diferentes. Entra en reserva de puesto sin goce de haberes. Por supuesto, si termina la licencia paga, entra en reserva de puesto, aunque los ingresos sean alternados. Claro, se tiene que notificar por escrito, eso es importante. Bueno, vamos a las recomendaciones generales finales y con esto terminaríamos la videoconferencia de hoy. Bien. Las recomendaciones ya las vinimos haciendo en todo lo que es el análisis de la liquidación de cada uno de los rubros que hemos visto. En primer lugar, que todas las prestaciones deben discriminarse en la liquidación en el recibo, y que el recibo obviamente debe coincidir con el libro especial. Sí, fiel reflejo del libro del 52. Claro, que es el del artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo. Esto hoy se ha sistematizado porque se hace todo por vía electrónica. Se puede hacer por vía electrónica, hay muchas empresas que todavía no han entrado en este proceso. Lo cierto es que, como les decía al comienzo de la videoconferencia, el recibo de sueldo es el reflejo de la liquidación para que el trabajador la pueda controlar. Sí. Los adicionales calculados sobre los básicos convencionales se deben diferenciar de los adicionales calculados sobre el total de la remuneración o sobre la remuneración concertada o consolidada. Perfecto, ahí hay distintas bases de cálculo. Cuando existen distintas bases de cálculo, nosotros recomendamos enfáticamente que las bases se paguen por separado y sobre cada una de esas bases se haga el cálculo de los adicionales. Cuando hay una base única de salario de remuneración concertada o consolidada,
y esto tiene distintos nombres, lo importante es que todo esté integrado para utilizarlo como base de cálculo, se usa una sola base, pero se aclara que está integrada por distintos rubros. Las prestaciones remunerativas deben diferenciarse de las no remunerativas, tienen la misma concepción que el párrafo anterior, en el sentido de que como tienen un tratamiento diverso, no se deberían integrar, no solamente para los efectos de los aportes y contribuciones, sino también para el cálculo de los adicionales. Y finalmente, cada rubro debe ser bien identificado en la liquidación y en el recibo del lado de la imputación y aclarado en una llamada aclaratoria para el caso de que sea necesario. Claro, en el anverso del recibo, o sea, en la parte delantera del recibo, uno lo único que puede hacer es hacer correctamente la imputación del lado del texto, o sea, donde está la imputación a la izquierda y a la derecha está el monto. Cuando el texto o el espacio no alcanza, se crea un código y ese código después se coloca en el reverso. Cuando el código se coloca en el reverso, el trabajador tiene que firmar en ambos lados, ¿no? Porque eso le permite certificar después al empleador de que estaba de acuerdo con todos los rubros que se estaban liquidando en el sueldo. Les recuerdo finalmente, y bueno, hemos llegado sanos y salvos al final de la conferencia. Sí, yo pensé que no llegábamos en un momento, pero sí, llegamos. Que todas las preguntas que ustedes nos hicieron, incluyendo alguna que por ahí se nos escapó, va a estar dentro del informe por escrito. Sí. Y que les mandamos todos los slides a cada uno de los interesados que se inscribió para que cuenten con todo el material. Bueno, y los esperamos en las próximas videoconferencias y también aceptamos sugerencias de temas que quieran tratar y su feedback también para nosotros es muy importante, así que de las cosas que podamos mejorar, estamos a disposición. Bueno, Julián, nuevamente gracias por haberme invitado, aunque él dice que la invitación es medio obligatoria. No, la invitación ya formamos un equipo, así que sí, el equipo no hay duplex. invitaciones. Pero en las preguntas que nos hicieron, hay varios que nos dicen que les gustaría una reunión sobre la liquidación de las indemnizaciones. Así que vamos a tenerlo eso en cuenta lo podemos tratar por separado. Para tratarlo por separado, porque ese es un tema que lleva mucho material. Detalle y además es muy importante determinar el monto para base de cálculo para lo que es la indemnización por antigüedad, que tiene sus vericuetos y sus características como para identificarse. Así que muchas gracias a todos por habernos prestado atención y les vamos mandando el material mientras que los esperamos para los próximos videos que son que les avisaremos con tiempo las fechas definitivas, sobre todo la del 17 que cayó feriado, así que ahí se superpuso con un feriado, así que mientras ese día descansamos tendremos videoconferencia otro día. Bueno, muchas gracias a todos y hasta la próxima. Hasta pronto.